¿Quieren marcador? Tengo. Primer cajón. Virsi, ¿me ayudas con un marcador en el primer cajón? Pero cajón. La banda está matada. No, este es mío y se va a mirar. Mi nombre es Juan Pablo. El verde no, el verde. ¿Me lo pasaste a mí? Yo te encargo aquí. ¿A alguien le falta el nombre? Acá hay un lugar, ¿eh? Pónganse todos el papelito así. ¿Tienen la cinta? Acá. Acá. Bueno. Cuando quieras. Bueno, chicos, ¿cómo están? Yo soy Julieta. Sí, acá me puse el nombre Juli. La verdad es que la idea de ponernos el cartel entre todos era porque yo soy R3 y no les conozco, no estoy en piso ahora. Y quería conocerlos, quería saber cómo se llamaban y de hecho para que podamos charlar un poquito y que esto sea un poco más descontracturado. Y también para que se conozcan entre ustedes, ¿sí? Bueno, esta clase surgió de la residencia. La idea es... ¿quieres ir poniendo el power? Sí. Voy. Bueno, la idea es poder ver el razonamiento probabilístico. Ah, claro. Sí, o sea, hacer el examen físico pero basado en la evidencia, ¿sí? Así que bueno, lo que vamos a hacer es charlar un poquito de eso. Vamos a ir poniendo el power. De hecho, se está proyectando para los que no pueden estar acá. Bueno, ¿querés ponerlo como lo que? Sí, estoy yendo. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es el análisis de las decisiones. El análisis de decisión basado en el razonamiento probabilístico del examen físico, ¿sí? Bueno, muchos de los gráficos que les voy a mostrar en realidad están sacados de un libro que es de Stephen McGee, del 2000, donde lo que él dice que el propósito del libro es poder ver el origen, la fisiopatología y el diagnóstico de precisión de muchos de los signos clínicos que nosotros vemos al examen físico. En un mundo donde realmente estamos inmersos de la tecnología, ¿sí? Pero también nos dice, y él es como, se pone a fijarse porque muchas veces nos enseñan un montón de signos clínicos en la facultad, pero que la verdad es que la práctica clínica no sirve mucho, ¿sí? La presencia o la ausencia de eso, la verdad es que no nos orienta así realmente tiene la patología o no que yo estoy sospechando, ¿sí? Pero hay muchos otros que quizás no los conozco o quizás los subestimo, ¿sí? Y realmente son los que más me importan. Entonces esa es la idea de poder introducirnos y en este mundo de lo que es la probabilística, la medicina basada en la evidencia favorable. Bueno, entonces, llega a la emergencia un paciente masculino de 20 años, sin antecedentes. Lo que les dice es que comienza con un cuadro clínico que inicia con un dolor abdominal en epigastrio, con una irradiación hacia fosa ilíaca derecha, con una intensidad 10/10 asociada a náuseas y vómitos. ¿Qué tiene el paciente? Rápido. Bien. Tiene apendicitis. Tiene apendicitis y le llaman ya. A ver, ¿quién está cerca del teléfono? Emi, ¿le llamás ya a los cirujanos y le decís, tengo al paciente con apendicitis? ¿No? No. Pero si tiene apendicitis, todos dijimos. Tiene dolor en el vientre con el... Bueno, pero parece que fuera apendicitis, pero puede ser que no lo sé. ¿Y qué puede ser? Visto. ¿Por qué tiene toda apendicitis? Pero no ¿Cómo? puede ser una De 20 años. artritis. Ok, si yo les digo que tiene una adenitis mesentérica. Puede ser. Ok, ¿y qué tiene entonces? ¿Cuál es la sospecha clínica que tenemos? ¿Sí? Va a hablar mucho de lo que es la prevalencia de la enfermedad y también lo que yo sé, ¿sí? La experiencia del médico. Y esto es lo que tenemos que buscar en la residencia, ¿sí? Más años de residencia, más pacientes, más panzas, más pacientes que te sienten y tenés el interrogatorio del cual vos le podés preguntar un montón de cosas y lo acostás en la cama y lo podés revisar, ¿sí?
Entonces, si yo tengo del 0 al 100, ¿cuál es la probabilidad de que este paciente tenga apendicitis? ¿Qué dicen? ¿Qué número tiran? Laura, 90. 90. Ok. ¿cuánto más? ¿Quién más? José, ¿qué te parece? 50%. 50%. Un 25%. O sea, falta un montón de cosas para que yo realmente tenga una apendicitis. ¿Sí? ¿Quién más? A ver, Evelyn, ¿qué te parece? Un 60%. Ok. ¿Y con cuánto porcentaje van a llamarle al cirujano para que le venga y que le vaya a operar? ¿Cuál es el umbral de decisión con el que ustedes están o sea, o que por lo menos tienen esa sospecha clínica mucho más cercana de que realmente es una apendicitis? ¿Con qué valor? ¿Qué valor le quieren poner? ¿Con qué valor si Emiliano le llama al cirujano? 80%. Un 80, un 90, ¿sí? O sea, más o menos acá, ¿sí? Vamos a romper a 20% de no apendicitis. Claro. 20 O de sea, cada 100, ¿eh? le estoy metiendo, si hiciera una adenitis mesentérica y lo metimos a quirófano, ¿qué pasa? El cirujano no es para que evalúe el abdomen, o sea, no es necesario. O sea, cuando llamo no es necesariamente para que ya lo mande a quirófano. Ok, O ok, sea, vale. yo lo que sea así, Bien, vale, bien. yo que sea como interconsulta, voy, lo charlo, mirá, tengo este paciente así, ya sea, lo querés revisar. Ok, pero somos clínicos y nuestros manos también nos dicen mucho. Hay un montón de cosas que todavía nos faltan, ¿sí? No sabemos. No sé si tiene o no tiene una apendicitis. Simplemente lo tengo sentado enfrente de mí y me contó un par de cosas, ¿sí? Entonces tengo que buscar las herramientas que yo vaya a poder acercarme más a que este 90% sea para que el cirujano me venga a operar. O me venga a decir, listo, sí, coincido con vos, excelente tu diagnóstico, lo más probable es que tenga una apendicitis. ¿Sí? Entonces, si por quién había hecho 60. Bien, Evelyn. Evelyn, ¿qué necesitas para llegar a este 90? Para que vos estés segura, o por lo menos más cercano. ¿Una qué? Un laboratorio. Pero entonces vamos a estar en el laboratorio, una eco vamos a imágenes, pero nosotros somos clínicos. Un examen físico, muy bien. ¿Y qué voy a buscar al examen físico? Toca la panza. Por ejemplo. Ok. Bien, perfecto, ¿sí? ¿Y por qué no les publicamos el pecho? También. ¿Sí? Pero ¿El pecho? ¿Y por qué si el diagnóstico es una apendicitis o una sospecha de una apendicitis? porque puede ser una neumonía. neumonía. Sí. O Con algo tan tan característico que a nosotros nos dicen epigástrico, fosa ilíaca derecha. ¿Realmente sirve la migración del dolor? ¿Sirve o no sirve que te cuente eso? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la sensibilidad y cuál es la especificidad? Ah, no sé. Entonces eso es lo que quiero que busquemos, ¿sí? Cada cosa que hagamos, vayamos a la bibliografía y busquemos. ¿Sirve, no sirve? ¿Estoy haciendo de más, estoy haciendo de menos? ¿Sí? Esa es la idea de la clase y esa es la idea de todas las clases que le van a venir a contar los chicos de ahora en más, ¿sí? Y esto habla mucho de lo que es esta parte, ¿sí? De lo que las pruebas que... No, yo ya acá yo voy cambiando. Ah, perdón, Las perdón, pruebas perdón. de lo que habla de la sensibilidad de la prueba, es decir, los pacientes esos que realmente te los detecta como positivos, ¿sí? El enfermo, ¿sí? Y ahí están esos verdaderos positivos, o las pruebas que son más específicas, ¿sí? Que son muy buenas detectando a los pacientes sanos, ¿ok? Y ahí hoy vamos a hablar siempre de los que son las pruebas que te dan muchos falsos positivos, o sea, que te detecta pacientes que realmente eran pacientes que eran sanos, ¿sí? Te los detecta como que eran enfermos. Y entonces, y pacientes que eran enfermos que me lo detectaron como que eran sanos o por la prueba dio negativa, entonces lo mando a la casa y realmente tenía otra cosa. Eso es lo que tenemos que ir a buscar, ¿sí? Y lo que vamos a ir hablando ahora y le van a traer los chicos es todo lo que es el cociente de probabilidad y la razón de verosimilitud, ¿sí? Que nos habla cuál es la probabilidad que yo, teniendo ese test positivo, realmente tengo la patología o no la tengo, ¿sí? Y eso habla mucho de la fiabilidad de la prueba, ¿sí? Cuanto yo más confío en la prueba, es mejor la prueba, ¿sí? Bien. De este lado se van a agrupar todos aquellos que cuando lo tengo, realmente tienen la patología, ¿sí? Y del lado negativo se van a, o sea, cuando se alejan más, ¿sí? Esto es menos y esto es más. Estos números en realidad son infinitos, ¿sí? Del menos al más. Cuanto más positivos son, mejor, mayor probabilidad de que tenga esa patología al tener ese test positivo. Y cuanto más me alejo, menos probabilidad de tener la patología al tener ese test, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vayamos a apendicitis.
Vamos a apagar un ratito la luz, no se me duerma. Vamos a apagar un rato la luz. Bueno, está un poco girado lo que dice ahí, pero bueno. Básicamente acá hablamos del punto de McBurney, ¿sí? El dolor a nivel del punto de McBurney. Fíjense, el punto de McBurney es muy sensible, casi 95%, un poquito ahí la especificidad de vueltas, pero si yo me pongo a fijar, fíjense, es lo que mejor me da, lo que más me acerca al diagnóstico. Si yo tengo un punto de McBurney positivo, realmente me oriento a que la patología sí es una apendicitis. Y hay un montón de otras cosas más. Por ejemplo, en el Escordo Alvarado, que no lo hacemos nosotros. Y el Escordo Alvarado te habla un montón de cosas, de las cuales te habla signos, síntomas y laboratorio. Descartemos el laboratorio, vayamos a los signos y los síntomas. Te dice, la migración, ¿sí? La migración, la anorexia, las náuseas, los vómitos están acá. ¿Sí? Después te habla de, nuevamente, los signos de que tenga dolor a la descompresión y todo eso. Y todo esto te da 7 puntos. Y acá te dice, si el score da de 7 o más, listo, tengo apendicitis. ¿Sí? Y fíjense cómo un score de Alvarado muy bajo me aleja mucho más del diagnóstico. Fíjense qué tan alejado está. Es decir, que si no tiene esa migración, si el paciente no tiene anorexia, no tiene náuseas, no tiene temperatura, no tiene nada, y se te va alejando más al diagnóstico de apendicitis. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que ir a buscar de cada una de las pruebas que nosotros hacemos. Esto, por ejemplo, obstrucción intestinal. Fíjense, ¿es importante ocultar un paciente? ¿El abdomen del paciente? Sí. ¿Y qué es mejor? Que el paciente, si yo digo sin ruidos hidroaéreos, ¿listo? ¿Está obstruido? No necesariamente, porque pueden haber otras causas. ¿Y qué te sirve más? Que yo te diga que está en signos, en ruidos de lucha o ruidos negativos. Ok, perfecto. Fíjense cómo los sonidos de hiperactividad intestinal te hablan mucho más. En ningún momento habla de la ausencia de esos ruidos, ¿sí? Esto te orienta mucho más. Un abdomen distendido también te habla más, y obviamente que esté visible la peristalsis del paciente quiere decir de que antes estuvo ocluido, ¿sí? Y fíjense que la ausencia de esta distensión abdominal te aleja un poco más de la probabilidad de que tenga una obstrucción intestinal. Esto es la citis. ¿Y qué hacemos nosotros al paciente ascítico? Lo acostamos, ¿sí? Vemos el abdomen, sí, está distendido. Tiene un aumento del perímetro abdominal con respecto a lo que tenía normalmente, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Vamos y palpamos. ¿Y qué sirve? ¿Sirve solo palpar o sirve palpar y desplazar? Palpar y desplazar, ¿sí? ¿Querés prender un ratito la luz para que no se me duerma? Bien, fíjense, acá es lo que te habla de eso. Lo que más sirve en realidad es la onda ascítica desplazable, ¿sí? No solo la matidez. Con la matidez no hago nada, pero sí que no tenga matidez y que tenga timpanismo. Fíjense, si tiene timpanismo a nivel de los flancos, fíjense cómo me aleja más a la probabilidad de que tenga citis, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver con cada una de las cosas. Los pacientes con hipovolemia, muchas veces habrán visto que pacientes tienen hipernatremia. Tengo una hipernatremia con LEC. ¿A qué LEC? ¿Cómo le ponemos? ¿LEC normal, LEC disminuido, LEC aumentado? ¿Cómo definen ustedes que el LEC está disminuido, por ejemplo? Por signos de deshidratación. Ok, ¿cuáles? El paciente puede tener piel seca, ojos hundidos, Bien, bien. pulso aumentado. ¿Qué cosa? Bueno, variable el pulso. Depende ¿La frecuencia de o la amplitud? del pulso. Sí, la frecuencia del pulso, la amplitud del pulso. La frecuencia del pulso aumentado. Ok. Eh, Signo del pliegue, Sí. bien. ¿Dónde hago el signo del pliegue? pulso, ¿no? ¿Dónde lo hago? ¿Dónde? ¿En qué parte? En el ojo, en el cuero cabelludo, en la piel, en la panza. En el antebrazo. ¿Dónde más? ¿Dónde más puedo hacer? Claro, si es mayor, acuérdense que esto está dado por la elastina y la elastina se va deteriorando a medida que va pasando los años. Y la verdad es que la prueba pierde mucha sensibilidad a medida que va pasando los años. Esa es la verdad. Pero fíjense lo que él dijo, los ojos fundidos. ¿Cuándo le miramos los ojos nosotros al paciente? Nunca. Digo, por lo menos no nos jerarquizamos, ¿sí? Y fíjense cómo teniendo eso te orienta, obviamente teniendo eso y muchas otras causas más, ¿sí? No es que solo eso me va a orientar.
Fíjense como este hundimiento, una disminución de la turgencia a nivel de la zona subclavicular, lo habían visto, o bien disminución de o sea, hay sequedad a nivel de la axila, sequedad a nivel de la mucosa. ¿Sí? Esos son diferentes signos que nos dan y que la verdad es que nosotros mucho no los jerarquizamos, ¿sí? Y nosotros decimos LEC disminuido, LEC aumentado, y porque a nosotros nos pintó que más o menos estaba sequito el paciente. Y yo también tengo las piernas secas en invierno. Esa es la verdad, ¿o no? Entonces, bien, bajamos un poco más y vamos a la parte de los miembros inferiores. Y en los miembros inferiores tenemos enfermedades vasculares periféricas. ¿Y cómo lo veo? Yo, toda mi vida, extremidades simétricas, sin edema o con edema, relleno capilar menor a 3 segundos, 2 segundos. ¿Y eso sirve? Sí, sirve. Sí sirve, pero ¿hasta cuánto? ¿Cuál es el corte? ¿A partir de cuánto a mí me dice de que realmente tiene enfermedad vascular periférica o no? El relleno capilar, si el relleno capilar está retrasado, o sea, Bien, es pero- mayor de 2 segundos. Y en el pulso, bueno, la comparación entre ambos miembros, si uno está disminuido. Eso, a mí me gusta, sí, me gusta más. Obviamente, si no tengo los pulsos pedidos y que de los dos lados, y tengo una disminución, ¿sí? Tengo una enfermedad vascular periférica. Fíjense, algo que a mí me llamó muchísimo la atención es de que el relleno capilar te jerarquiza cuando es mayor a 20 segundos recién. Entonces, y yo poniendo menor a 3 segundos. Y capaz, buenísimo, menor a 3 segundos lo tiene. Y pero si lo tiene entre 5 y 7, y si lo tienen 7 y 8, y, ¿entendés? A eso es lo que vamos. Un pie diabético. Un paciente con pie diabético, ¿cuándo sospecho que ese pie diabético, esa úlcera, tiene osteomielitis? ¿Qué hago? ¿Qué jerarquizo? ¿Qué les parece? Cuando al paciente le van y le dicen, es una ulcerita, listo, una úlcera, llamemos a traumato? No, igual, o sea, la inspección nos puede ayudar bastante para poder observar si hay fístula, si hay en este caso purulencia, hay rubicundez. Ok, eso me puede hablar mucho también de la úlcera. Es una úlcera, sí, que tiene secreción, ¿sí? ¿Qué te parece a vos, Laura? Sí, dolor ¿Qué otra cosa abdominal. más podés mirar de la úlcera? El color, lo profunda. Eso, me gustó. ¿Qué tan profundo es? Y no solo profundidad, Orme, ¿qué otra cosa? El color. Sí. Bueno, la secreción, eso ya dijeron, pero Vamos, eso ya profundo y Extenso. extenso. ¿Qué tan extensa es la úlcera? Fíjense, una úlcera con un área mayor a 5 centímetros y fíjate que el paciente probablemente pueda tener una osteomielitis. Y lo mismo en cuanto a lo que es la profundidad, qué tan profundo. Mayor a 3 milímetros también te puede orientar un poco más de que esa úlcera ya no es tan una ulcerita, vamos a casa y antibiótico. Vamos a traumatología, vamos a estudiarte más, vamos a ponerte otro antibiótico. ¿Sí? Y que esta prueba, ¿sí? Que es una prueba, en realidad no la conocía, les soy sincera, les conocí ahora cuando roté por pie diabético, y la médica de pie diabético me agarró y me dijo, vení, toca. Agarramos con una pinza, obviamente una pinza que estaba estéril y todo, tuc, tuc, y vamos tocando. Y me dice, ¿y esto? ¿Por qué te quedás? Si la pinza va, es porque es tejido celular subcutáneo, pero si la pinza te empieza a hacer resistencia, ¿qué tengo? Tengo hueso. Y ese paciente ya no es el mismo, ¿sí? No es una úlcera tan sencilla. Entonces, esas cosas me tengo que fijar. Y fíjense cómo me orientan. Sí, no toco el hueso y me voy, ay, me quedé ahí, y me aleja mucho más de que tenga una osteomielitis, ¿sí? Lo mismo la profundidad de la úlcera, obviamente, si el hueso no está expuesto, me va a alejar de que tenga una osteomielitis. Por último, cierro con esto, chicos, no les aburro más. Trombosis venosa profunda. ¿Qué nos enseñaron en la facultad? ¿Qué hacemos? ¿Qué maniobras le dijeron sus superiores este paciente tiene y qué maniobras escribimos en la historia clínica? ¿Por qué consulta la trombosis venosa? Asimetría. Asimetría. Y dolor. ¿Estamos ahí? Bien, lo juntamos con factores de riesgo. Estuvo postrado, viajó, tiene un cáncer activo, todo eso está. Bien. ¿Qué hacen con ese paciente? ¿Qué hace con su pie? ¿Ocultan el pie? ¿Cuál? ¿Qué maniobra? Cambiamos de modelo. Comas. Hacía. Ok. ¿Y qué tan sensible y qué tan específica es esa maniobra? ¿Sabemos? ¿Esa maniobra nos lleva realmente, la presencia de esa maniobra nos orienta a que tenga el diagnóstico? Fíjense, en realidad no van a poder ver porque no se ve muy bien, pero les dicto. El signo de Hoffman tiene sensibilidad 50.
54%, de 10 a 54. O sea, como que te va a dar la mitad sí y la mitad no. Tirar una moneda. Claro, y la otra mitad, ¿qué pasó? O sea, como dice Vir, para eso tiro la moneda y veo, ¿sí? Y en cuanto a la especificidad, se va un poquito más y puede llegarte a un 90%, ¿sí? Y una prueba, lo que hablábamos, ¿sí? Las pruebas más fidedignas, las que te orientan al diagnóstico de la probabilidad, son las pruebas que tienen mayor sensibilidad y mayor especificidad. Porque de hecho la fórmula del Likelihood Radio es sensibilidad 1 menos especificidad, ¿sí? Entonces los dos tienen que estar aumentados. Y en realidad lo que tenemos que hacer es medir, ¿sí? La asimetría del miembro inferior a nivel de lo que es, digamos, la pantorrilla mayor a 2 centímetros con respecto al contralateral, es lo que mejor nos orienta a que tengamos ese diagnóstico, ¿sí? Entonces, dejemos de hacer Hohmann y empecemos a hacer Hohmann y empecemos a utilizar la cinta métrica, ¿sí? Y acá les tiro de que, bueno, en algún momento, cuando se vayan ahí, si en vez de medir los muebles, sáquense uno de estos y miran los miembros inferiores, ¿sí? Con el esteto también. Bueno, tal cual con el esteto, pero después tienen que calcular si realmente era mayor a 2 centímetros o no. Ay, ahí me gustó esa técnica, hay que conocerse, ¿sí? Y entonces, empecemos a escuchar, empecemos a oler el olfato, la melena. Por ahí le había preguntado a uno, ¿tiene el olor o no tiene el olor? ¿Es melena o es hierro lo que tiene la materia fecal? Miremos los pacientes y toquemos, porque esto es sensibilidad y esto es especificidad. Ustedes en las manos, en los sentidos, tienen la probabilidad diagnóstica de su paciente. Muchas gracias. Dos intervenciones muy cortas. Uno, lo que no sirve ni regalado. Frase clásica de la versión de tecnologías sanitarias, pero no sirve acá. Hay todo un elogio decimonónico y romántico sobre estar a los pies de la cama del paciente y revisarlo de punta a punta y pasar muchísimo tiempo con eso. Está buenísimo, nos ayuda a nosotros a aprender, pero en el razonamiento probabilístico para acercar al paciente a su diagnóstico y con su diagnóstico un pasaporte, un tratamiento efectivo y precoz, lo que sirve es lo que hay que hacer. Y si no sirve no hagamos nada, porque estamos perdiendo el tiempo. Y el tiempo es un recurso, y es un recurso, y como todo recurso, es finito. Y el tiempo de ustedes en la residencia es un recurso finito, tienen que aprovecharlo, ¿sí? Por el bien del paciente y por el bien de ustedes. Y ahí la segunda cosa. La residencia son 4 años. Está en la sala el doctor Criado, el doctor Fiori, gente que hace más de 2 décadas, en el caso de Lucio hace más de 4 décadas, que siguen revisando pacientes. Y obviamente su expertise en la mano al momento de buscar un punto de McBurney es otra a la de todos nosotros. Pero nosotros tenemos que conquistar esa expertise. La heurística se entrena. Todos los días se entrena. Y no es lo mismo entrenarlo un año y después decir, yo llegué alrededor, ahora reviso las camas y me pongo a preparar una clasecita y me leo un tema, que seguir mirando pacientes todos los días en mi vida de la residencia. Y soy R4, y llego a tomar el pase y me voy a ver el paciente complejo, y hay una intercurrencia y me voy a ver el paciente. La heurística es eso. No abandonen nunca, porque ese es el baluarte que ustedes se llevan para toda su vida médica. Después, si realmente hay que hacer Hohmann, no hay que hacer Hohmann, capaz que dentro de 10 años estamos discutiendo nuevo y estamos en nuevas técnicas. Discusiones vamos a tener siempre y la ciencia avanza porque los científicos se mueren. Pero las ganas y la voracidad por ver pacientes y por aprender, eso es de ustedes. Y no se los puede quemar el sistema de salud. Mucho menos nosotros. Nosotros lo tenemos que acompañar y alentar. ¿Sí? Esto, gracias Julián, interesante como siempre. Un pequeño pantallazo de cómo nos gustaría que ustedes lean de manera crítica el análisis semiológico de un paciente, ¿sí? Que no hagamos solamente lo que ya hicieron en la facultad, porque ya todos leyeron a Argente Álvarez de punta a punta, o el libro de semio que hayan leído, ya todos conocen las maniobras, hay que recordarlas, hay que refrescarlas, pero seamos críticos con esas maniobras. ¿Cuáles sirven? ¿Cuáles no nos sirven? Y todas esas maniobras son test que al igual que, fíjense que lo primero que dijeron todos fue, ¿qué le hacemos? ¿Un laboratorio? ¿Una ecografía? No. Esto es clínica médica. Nosotros somos el primer test. Ustedes, Juli, vos sos la primera indicación médica para tus pacientes. Vos sos el primer remedio. Vos sos el primer elemento de diagnóstico. Y te entrenás a diferencia de un ecógrafo. Entonces, cultívense y exprímanos a nosotros que estamos para acompañar ese cultivo. ¿Sí? Nos gustaría que lean todas las clases que vienen ahora de semiología con estos ojos. Con los ojos críticos del análisis probabilístico del examen.
Hernán, Lucio, sí, perdón, ahí te pongo. gracias por la invitación. Pará, Estoy, para que te voy a poner en... Dame un segundo. Ahora sí, Lucio. estoy a 20 cuadras de tu hospital. Te doy como responsabilidad que una vez a la semana o una vez cada 15 yo vaya 2 horas a hacer recorrida de sala a revisar enfermos con ustedes. Que te cuenten los de Junín cómo nos divertimos allá revisando enfermos. Dale, Pura Lucio. semiología, cero tecnología, todo semiología. Palabra que lo vamos a hacer. Hola, Lucio. Hola nena, un gusto verte. Igual. Y coincido con lo que plantean ustedes.